Hola, buenos días, Felipe. Hola, profe, buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿desde Puerto Vara o no? No, ahora estoy en Viña, pero ¿Se por vino unos a días Viña? nomás. ¿Ah? Sí, sí, vine a Viña por unos días Ya. ¿Y y tiene familia acompañando. acá? No, es que mi polola estudia enfermería, los dos somos de Puerto Vara, Ah, entonces estaba pasando por momentos difíciles, pues, falleció su abuelito, así que digamos, hace unos días y tenía que volver a hacer su práctica de enfermería, así que la acompañé. mm, Pero ya termina en unos días, así que de vuelta al sur. de ahí vuelve. Mm, Y ya. Disfrute Viña mientras tanto, nomás, po. Buenos sí, días, Robin, ¿cómo le va? Hola, profe. Sí, súper. Gracias. ¿Y usted? Qué bueno, bien. Bien, estamos también parecidos ya a Europa, bien desconfinados y con bajos niveles de contagio. No sé hasta cuándo. José Concha, ¿cómo le va, José? Eh, ¿No se te escucha bien? buenos días, Se te escucha profe. como con Bien, rebote. todo bien. Ahora, Bueno, profe. ahora sí. Bien. Eh, Oye, nos están quedando las últimas clases. El certamen, a ver, la fecha del certamen es los primeros días de julio, ¿no? ¿Quién lo tiene? yo lo tengo anotado, profe, es el día 2 de agosto. Yo por lo menos lo Dos- tengo anotado el 2 de agosto. 2 de agosto, y eso cae día lunes o bien, día lunes parece. Lunes. Lunes Lunes. 2 de agosto. Ya, bueno, estamos en parte terminando, digamos, los contenidos, así que vamos a darle énfasis a los temas que vamos a incorporar en el certamen. Yo se los voy a ir indicando en el transcurso de estas clases que vamos a tener. Me interesa el tema, por lo menos, que tengan hecha la tercera tarea debieran tener la lista de tal manera, porque hasta ahí vamos a entrar respecto a las tareas con el certamen. ¿Ok? Profe, Así ¿y esa que tarea para cuándo tendríamos que tener la lista? eh, para que o sea, estudien, trabajen en la tarea, pero para que me la entreguen pueden entregármela hasta el 5 o 6 de agosto. Ya, profe. ¿Ya? ¿Ok? Así que vamos con... Robin, ¿está ahí o no? Porque parece que perdí el... ¿De qué, profe? Ah, ya, ya, es que te había perdido, no sabía si estabas o no, si habías vuelto. Y, Ok. profe, no sé si subió la última clase que no podía ver. A ver, Lo de viernes de el la video, semana, creo que no lo encontré. Lo del voy a 9 verlo, a lo mejor de... no lo subí, si no lo voy a subir hoy día. ¿Ya? Claro, muchas gracias. ¿Ya? Ok. Vamos, y voy a subir la de hoy día también para que tengan toda la información. ¿Ya? Bien, vamos con lo último que estuvimos viendo, ¿cierto? Son los procesos, todo lo relacionado con procesos de ingeniería, y donde los procesos son, y sobre todo lo que me interesa, ¿cierto? Que tengan claro para lo que es el establecer las tareas que se requieren a mantener, o hacerlo relacionado con la ingeniería de mantención, entendiendo siempre que la ingeniería de mantenimiento lo que busca es dinamizar el mantenimiento en la búsqueda de lo que es la confiabilidad y particularmente la confiabilidad operacional. Y considerando siempre que la confiabilidad operacional es la base para alcanzar la integridad operacional de los procesos y de los negocios, y que eso es, en definitiva, lo que nos permite a nosotros tener negocios que sean rentables,
Adicionalmente, hoy en día, ¿cierto? Los negocios deben ser sostenibles, sustentables. No tienen que afectar los factores, el acrónimo del HSEC, ¿cierto? Que tiene que ver con la seguridad, la salud, el medio ambiente y las comunidades, aspecto que cada vez pasa a ser más relevante, ¿cierto? Todo lo relacionado con sustentabilidad, medio ambiente y comunidades, cada vez es más relevante en el mundo, por sobre todo si pensamos, ¿cierto?, el cuadro del cambio climático que estamos abordando. O sea, Robin, no sé, usted vive lejos de Selva Negra, me dijo, ¿cierto? ¿Dónde? Selva Negra, en Francia. No conozco. ¿Ah? No conozco ese lugar. Y que en la frontera Francia-Alemania. Ah, ya, entonces en la región de Alsace. ¿Vive muy lejos de ahí o no? Sí, lejos, como 5 horas. Ya, ¿qué sectores fueron? Porque Alemania ha sido afectado, ¿cierto?, producto del cambio climático por, bueno, todo, Europa en general, Ah, sí, la inundación. inundaciones, No sé, ¿m? claro, claro. ¿Ya? Entonces, Muy intenso, las imágenes son muy fuertes. y hasta el fin de semana habían del orden de 120 muertos como consecuencia, ¿cierto?, de estas inundaciones, ¿ya? Eh, y bueno, la Selva Negra era una parte de los afectados, ¿m? Y la Selva Negra es parte, digamos, de la frontera entre Alemania y Francia. ¿M? ¿Ya? Entonces, por eso le preguntaba, Ron. Entonces, el cambio climático, ¿cierto?, es uno de los aspectos que nos preocupa. Vemos que acá en Chile estamos en elecciones primarias, y ustedes pueden ver que todos los candidatos se manifiestan con respecto a la importancia que tiene hoy día todo lo relacionado con el medio ambiente. ¿Mm? Y dentro de lo que es la integridad operacional, ¿cierto?, que está basada fundamentalmente en lo relacionado con confiabilidad operacional, ¿ya? Los aspectos medioambientales, los aspectos de sustentabilidad, sostenibilidad, la economía circular, el reciclaje, ¿cierto?, la reutilización, son partes sumamente importantes, ¿ya? Entonces, y lo que hoy en día, ¿cierto?, en esta industria de cuarta generación, donde está todo lo relacionado con los sistemas de información, los ciberequipos, la confiabilidad operacional y la confiabilidad de equipos, ¿cierto?, es un aspecto sumamente importante. Y todos nuestros esfuerzos y todos los conocimientos que hemos adquirido en relación a los distintos métodos, a las distintas estrategias relacionadas con el mantenimiento y los procesos, ¿no?, los procesos de mantenimiento, que entre ellos tenemos los procesos relacionados con el modelo de 8 etapas, que ha sido la guía para el desarrollo de nuestras clases, el modelo de 8 etapas, ¿cierto?, que parte desde lo que es la estrategia de la empresa, los diagnósticos de la empresa, todo lo relacionado con el análisis de criticidad, los análisis de falla, la generación de planes y estrategias de trabajo, el ciclo trabajo-mantenimiento, para llegar a todo lo que son los análisis de confiabilidad, los análisis del ciclo de trabajo en todo, digamos, durante todo el ciclo de vida de un proyecto, están íntimamente relacionados, ¿cierto? Y su base es todo lo relacionado con la confiabilidad operacional. Y hacia allá se han orientado nuestros esfuerzos. Y la ingeniería de mantenimiento, una de las cosas que busca, ¿cierto?, es que nosotros tenemos que lograr los niveles de confiabilidad operacional a objeto de lograr los resultados, a objeto de que nosotros hagamos viable el negocio con todas las restricciones que hoy existen. Eh, y dentro de los aspectos relevantes, habíamos señalado y conversamos en la clase pasada todo lo relacionado con los procesos. Y uno de los aspectos importantes en los procesos, yo les he señalado que es relevante, ¿cierto?, establecer cada vez que vamos a nosotros a hacer un trabajo de mantenimiento, los diagramas de proceso.
Y es así que en eso se basaba, ¿cierto?, fundamentalmente la primera tarea, establecer los diagramas de proceso, luego establecer los diagramas de proceso, determinar cuáles son los parámetros operacionales más importantes en cada uno de los procesos unitarios que daban lugar al proceso integral, establecer después claramente, ¿cierto?, cuáles son las entradas que hay en el proceso, las distintas funciones, ¿cierto? Hemos sido reiterativos en señalar que existen funciones primarias, que es la función para la cual nosotros adquirimos o diseñamos una determinada máquina, pero normalmente nosotros les estamos pidiendo mucho más que cumplir solamente la función primaria, le pedimos funciones secundarias. Dentro de las funciones secundarias hemos visto que está aspectos relacionados con la seguridad, la ergonomía, la protección del equipo, la apariencia del equipo, ¿ya? Y son todas funciones que uno requiere a objeto de poder cumplir con lo que uno le exige al equipo a objeto de alcanzar los resultados y estar dentro de los parámetros de desempeño que uno espera que logre ese equipo, ¿ya? Entonces, lo que estuvimos viendo la semana pasada son los procesos industriales, que son de alguna manera los más relevantes, los procesos presentes en el mantenimiento, dentro de lo que está el ciclo de trabajo de mantención, los procesos relacionados también con el modelo de mantención. Dentro de los procesos relevantes en el mantenimiento están aspectos relacionados con la planificación, la programación, todo lo que son las paradas y las detenciones de equipo, ¿ya? Y todo eso orientado, ¿cierto?, a establecer las condiciones para lograr la confiabilidad operacional. Y la confiabilidad operacional hemos conversado también de manera bastante reiterada, que está basada, ¿cierto?, en 4 factores. Uno es la confiabilidad humana, ¿ya? 2, la confiabilidad de los procesos. 3, la confiabilidad de equipo. 4, todo lo relacionado con aspectos de confiabilidad en mantenimiento, fundamentalmente lo relacionado con la mantenibilidad, que tiene que ver con la facilidad que yo doy a través del diseño de los procesos para que los tiempos medios de reparación sean mínimos, ¿ya? Todo eso es lo que hemos estado estableciendo y, como les digo, fundamentalmente lo que buscamos nosotros a través de lo que es la ingeniería de mantenimiento y los procesos de mantenimiento es establecer el nivel de confiabilidad óptima en cada uno de los procesos. Y acá nos vamos a detener en el día de hoy, donde vamos a ver algunos conceptos de confiabilidad y confiabilidad operacional. Y con esto, digamos, vamos a finalizar todo lo relacionado con las distintas materias para el segundo certamen. ¿Consultas hasta acá? No, profe, nada por ahora. José. No, profe, ¿No? nada, hasta ahora. Ok. Bueno, el resumen de la clase anterior, ¿cierto? La ingeniería de mantenimiento y confiabilidad es lo que vamos a ver. Y ahí lo que se ve en la figura que le da el adornamiento, ¿cierto? Es la gráfica, la curva de la bañera, básicamente, donde se ve el desgaste en el tiempo. Un diccionario donde aparecen ya algunos conceptos y algunas palabras y acrónimos que ustedes debieran familiarizarse y que al término del curso debieran estar claritos, ¿cierto? A objeto de, por lo menos, manejarse en el lenguaje necesario y que se utiliza en lo que es ingeniería de mantenimiento y mantenimiento. Señalamos, ¿cierto?, que la ingeniería de mantenimiento fundamentalmente lo que hace, ¿cierto?, es dinamizar todas las actividades del mantenimiento a objeto de lograr el nivel de confiabilidad operacional óptimo y con eso lograr la integridad operacional. La integridad operacional, tenemos que volver a insistir, nosotros buscamos, ¿cierto?, rentabilidad, que en el caso de los procesos industriales lo medimos a través de lo que es el EBIT o el EBITDA,
que en sí mismo también es un proceso de gestión. Buscamos también sostenibilidad, sustentabilidad, lo que decíamos el HSEC, y lo que es todo lo relacionado con la competitividad. Y la competitividad estaba también formada por 3 factores, que es productividad, flexibilidad y calidad. Dentro de la ingeniería de mantenimiento, los roles más importantes, y aquí yo les tengo que hacer énfasis porque esto va a ser parte de alguna de las preguntas del certamen, ¿ya? ¿Cuáles son los roles de la ingeniería de mantenimiento? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Cómo la ingeniería de mantenimiento se relaciona con la ejecución del mantenimiento a través del ciclo trabajo-mantención, que es básicamente la figura central que está en la parte superior de la slide presente? Y la ingeniería de mantenimiento en sus roles tiene lo que es el proyectar el mantenimiento, es visualizar, ¿cierto? Analizando desde el contexto operacional actual hacia lo que es el futuro, ¿ya? Para determinar cuáles son las tareas, cuáles son las tecnologías, cuáles son las estrategias futuras que yo debiera estar desarrollando. Otro de los roles, ¿cierto?, es estar permanentemente mejorando los procesos industriales a objeto, ¿cierto?, de que nosotros logremos la confiabilidad operacional óptima y con ello el nivel de integridad que andamos en la búsqueda de lo que son los resultados. Y otro rol sumamente relevante de la ingeniería de mantenimiento es el control. Y el control tiene que ver básicamente con otro acrónimo que nosotros hemos establecido, que es el ISMEC, ¿cierto? ISMEC lo que nos dice es que nosotros permanentemente tenemos que identificar aquellas variables, KPI o procesos que son críticos para los resultados. Adicionalmente, una vez que yo los identifico, tengo que establecer cuáles son los estándares de desempeño. Una vez que tengo los estándares de desempeño, debo efectuar las mediciones de desempeño. Hecho las mediciones de desempeño, yo debo hacer las evaluaciones respectivas y en todo aquello que yo tenga algún tipo de brechas, yo tengo que hacer las correcciones correspondientes. Entonces, cuando hablamos en ingeniería de mantenimiento de control, básicamente lo que andamos buscando es medir y evaluar y corregir los desempeños en la búsqueda también de alcanzar los resultados de confiabilidad y alcanzar los resultados de integridad operacional que yo busco en los procesos. Dentro de lo que es el ciclo de trabajo de mantención, que les decía que es parte también de uno de los procesos importantes del mantenimiento y que es parte también de lo que son las etapas 6 y 7 del modelo de 8 pasos de mantención, una vez que uno tiene diseñados los planes o las estrategias de mantención para que nos permiten mitigar los riesgos de falla. Nosotros, a través de lo que es el ciclo trabajo-mantenimiento, que son las etapas, como les decía, 6 y 7 del modelo de mantención, nosotros, a través de los distintos procesos que constituyen este ciclo, que es la ingeniería de mantención, que es básicamente la que ordena los planes y establece cuáles son las tareas de mantenimiento a través de estas distintas herramientas que nosotros hemos estado aprendiendo. La ingeniería de mantenimiento posteriormente entrega todo lo que es el trabajo desarrollado a lo que es planificación. Planificación es la encargada fundamentalmente de organizar estos planes, identificar cuáles son los planes de acuerdo a los contextos operacionales y a las situaciones que estén presentes en el momento. Planificación ordena y le da las prioridades a los distintos planes, a las distintas actividades y a las distintas planificaciones que se deben desarrollar. Hecho eso, ¿cierto? Posteriormente, planificación a través de los distintos sistemas establece un paquete de órdenes de trabajo y ese paquete de órdenes de trabajo se va a lo que es otro de los procesos de ingeniería de mantenimiento, que es la programación, ¿ya? Dentro de lo que es la programación, fundamentalmente nosotros lo que buscamos es establecer la logística necesaria, es decir, cuáles son los repuestos, cuáles son los recursos, cuáles son los tiempos, se hacen las coordinaciones con operaciones, de tal manera de poder posteriormente, hecho esta programación y asignaciones correspondientes, nosotros procedemos con la ejecución de las tareas.
La ejecución de las tareas también tiene estándares de tiempo, tiene estándares de desempeño que deben ser evaluadas y medidas por la gente que lo ejecuta, lo que también da lugar a que se genere información que permite, a través de los controles también, determinar si existen brechas en cuanto al desempeño en la ejecución, ¿no? O si existen algunas condiciones que no están siendo abordadas por los planes de mantenimiento, lo que pudiera estar afectando los niveles de confiabilidad esperados. Establecido, ¿cierto?, la información que se desarrolla durante la ejecución del trabajo, ¿cierto?, durante todas las tareas y el desarrollo en esta ejecución del trabajo, establecido, digamos, los desempeños e identificada también las brechas. Esas brechas van a ingeniería de confiabilidad. E ingeniería de confiabilidad a través, ¿cierto?, de lo que es y lo vamos a ver, a través de lo que son los distintos factores de ingeniería de confiabilidad, y yo creo que ahí es uno de los aspectos que le vamos a dar bastante énfasis, ¿ya? Y que me interesa que ustedes se familiaricen en relación a qué es lo que influye más en lo que es la confiabilidad operacional, porque a través de la ejecución del trabajo nosotros podemos identificar brechas relacionadas, ¿cierto?, con la confiabilidad humana. Si se está operando bien, si se están ejecutando bien los trabajos de mantenimiento, o hay problemas, ¿cierto?, desde el punto de vista del desempeño de las personas que están relacionadas con la confiabilidad humana. Nosotros, cuando evaluamos también las tareas de mantenimiento, muchas de las causas raíces del problema que pudiéramos estar teniendo en el desempeño puede deberse, ¿cierto?, también a la configuración de los procesos. Es decir, el equipo, si está el equipo, la configuración del proceso es una configuración en serie, y nosotros vemos que existen fallas que son crónicas y repetitivas, producto ya sea de los equipos. Muchas veces nosotros requerimos mejorar la configuración, es decir, de ir de una configuración serial a una configuración en paralelo, a una configuración en stand-by. Por lo tanto, es aquí donde empieza a parecer importante, ¿cierto?, entender cuándo yo puedo tener un problema relacionado con como causa raíz, ¿cierto?, la confiabilidad de las personas, la configuración del proceso, o la falla o el riesgo de falla pudiera estar relacionado con el tipo de equipos, es decir, con si el equipo es el adecuado para el contexto operacional donde se está desempeñando, o nosotros necesitamos equipos, ¿cierto?, más robustos a objetos que pudieran soportar condiciones de humedad, condiciones de vibración, condiciones de temperatura a las que pudieran estar expuestos, ¿ya? Por lo tanto, de la información que uno obtiene desde la ejecución de las tareas, puede identificar, ¿cierto?, muchas de las fallas que pudieran estar ocurriendo en los equipos, y para lo cual, ¿cierto?, el análisis que hace ingeniería de confiabilidad está relacionado con hacer el análisis de confiabilidad humana, de la confiabilidad de los procesos, confiabilidad de los equipos, o en su efecto, ¿cierto?, nosotros pudiéramos tener problemas desde el punto de vista de lo que es la mantenibilidad, que es el cuarto factor que hemos hablado en relación a lo que es la confiabilidad operacional, ¿ya? Entonces, es aquí donde empiezan a aparecer todas estas herramientas, y tenemos que empezar a aplicar todas estas herramientas y estos conocimientos que nosotros vamos adquiriendo en el desarrollo del curso, porque adicionalmente, ¿cierto?, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que buscar una vez que establecemos alguna falla o algo que esté afectando el desempeño en esta etapa, digamos, de la ejecución de las tareas? Nos vamos dando cuenta, ¿cierto?, a través de la gestión de información que hacemos luego de que nosotros desarrollamos las tareas de mantenimiento, y durante las tareas de mantenimiento, nosotros nos encontramos, ¿cierto?, cuáles son las brechas o cuáles son los problemas que pudieran estar ocurriendo en el sistema o en el equipo que estamos manteniendo. Como les digo, luego eso, a través de lo que es ingeniería de confiabilidad,
¿ya? Que es parte también de la ingeniería de mantenimiento y es lo que vamos a ver con un poco más de detalle. Nosotros buscamos cómo mejorar. Y como les digo, normalmente en cualquiera de estos factores de la ingeniería relacionados con la confiabilidad operacional, nosotros podemos determinar dónde está la causa raíz y ahí incorporarnos, ¿cierto?, a solucionar y a mejorar a través de ingeniería de confiabilidad el sistema o el proceso industrial. Posteriormente, ¿cierto?, cerramos el ciclo ahí en este proceso del ciclo de trabajo, en que volvemos a ingeniería de mantenimiento y se repite el loop, se repite el ciclo de trabajo. ¿Consultas hasta ahí? Felipe. No, profe, hasta el momento nada. Es importante que se manejen con este ciclo de trabajo, ¿cierto? Y se manejen también con los 4 factores que influyen en lo que es la confiabilidad operacional. Entender, ¿cierto?, que cada vez que yo quiero mejorar o quiero lograr mayores niveles de confiabilidad operacional, necesariamente yo tengo que pensar en la confiabilidad humana. Si quiero mejorar la confiabilidad humana, tengo que invertir en confiabilidad humana, es decir, aumentar, si estamos en la etapa del proyecto, tengo que aumentar el CAPEX, tengo que invertir en confiabilidad humana. Si yo quiero mejorar la configuración de los procesos, normalmente, ¿cierto?, para hacer esas mejoras, yo tengo que establecer algún proceso, alguna configuración en paralelo, alguna configuración en redundante o alguna configuración en stand-by. Todo eso significa, ¿cierto?, mayor cantidad de equipo y todo eso también significa mayor inversión. Si quiero, y nos vamos, ¿cierto?, a la confiabilidad de los equipos, que normalmente la confiabilidad de los equipos también se mide su confiabilidad en el MTBF, el tiempo medio entre fallas. Si los equipos, ¿cierto?, no están cumpliendo el tiempo medio entre fallas que yo espero, puede ser producto, ¿cierto?, de que no es el adecuado para el contexto operacional donde se está desempeñando. Por lo tanto, yo tengo que pensar, ¿cierto?, en diseños a lo mejor más robustos, diseños más adecuados al contexto operacional donde se estén desempeñando. El frío, las temperaturas, las bajas o las altas temperaturas pueden afectar el funcionamiento y por lo tanto pueden conducir a falla a un equipo que no esté diseñado para esas condiciones. El polvo, las vibraciones, todo eso son factores que muchas veces nos invitan, ¿cierto?, a tener que pensar en diseños más robustos en los sistemas y en las instalaciones, ¿ya? Y por supuesto, si yo busco diseños más robustos, tengo que pensar que tengo que invertir en esos diseños más robustos. O sea, eso todo tiene un costo, ¿ya? Y ese es el costo de la confiabilidad. Les quiero hacer énfasis en esto, vamos a ver algunas curvitas un poco más adelante, porque yo normalmente una de las preguntas típicas de esto es cómo se estructuran los costos de la confiabilidad. Y los costos de la confiabilidad se estructuran en el caso de lo que es confiabilidad de equipo, en que yo, a objeto de mejorar la confiabilidad operacional por la vía de la confiabilidad de equipo, yo tengo que hacer diseños más robustos, más robustos desde el punto de vista del diseño de forma, de medida, de materialidad. Es decir, un computador, ¿cierto?, de uso en una oficina o de uso doméstico, no tiene, digamos, el mismo tiempo entre fallas o no funciona de acuerdo a los desempeños esperados si está montado en un equipo, ¿cierto? Y si estamos hablando de un equipo que trabaja, o un equipo móvil que trabaja en movimiento y está cargando materiales, evidentemente yo requiero de computadores o de sistemas, ¿cierto?, que sean herméticos, sean robustos, que soporten vibraciones, que tengan un comportamiento distinto a lo que puede ser un equipo doméstico o un equipo de oficina. Y eso evidentemente tiene un mayor costo. La confiabilidad humana, ¿cierto? Si yo necesito capacitar gente, si necesito entrenar gente, si necesito motivar a las personas, necesariamente yo tengo que invertir. Y de esa manera se estructuran los costos de confiabilidad en relación a la confiabilidad humana.
la misma pregunta, oye, ¿cómo yo a través cómo se estructuran los costos de confiabilidad operacional a través de lo que es la mantenibilidad? Y ahí hay cuatro factores a lo menos. Uno tiene que ver, ¿cierto?, con que existan sistemas de información robustos, como lo es SAP, ¿cierto?, que a mí me ayuda, ¿cierto?, a tener información de calidad y de manera oportuna para lo que es la toma de decisiones. Tener una infraestructura adecuada, tener los pozos, los puentes grúas, las lubricanteras, todos los sistemas que a mí me permitan hacer un mantenimiento en corto plazo y de manera adecuada, que existan los espacios necesarios para hacer mantenimiento. Y todo eso es inversión. Pero todo eso a mí me permite alcanzar niveles de confiabilidad, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto?, el disponer de un stock de repuesto también para mí es inversión, es costo, y evidentemente eso afecta también el financiamiento muchas veces de los proyectos. Por lo tanto, yo tengo que preocuparme de tener un stock de repuestos, pero tener un stock de repuestos óptimo, de tal manera de que yo no tenga un costo financiero muy alto por esos stocks. Pero como contrapartida, si yo no tengo los repuestos a tiempo y no tengo los repuestos de calidad, la cuenta me la pasa por la vía de la confiabilidad. Y si yo no tengo los niveles de confiabilidad, me va a afectar la rentabilidad, me va a afectar la sustentabilidad, o voy a tener algún problema relacionado con algún accidente. Entonces, es ahí, ¿cierto?, donde viene todo lo que es los aspectos relacionados con el mejoramiento que desarrolla la ingeniería de mantención en la búsqueda del óptimo desde el punto de vista de la confiabilidad operacional que yo debo establecer. Entonces, el óptimo, ustedes tienen que recordar que en la medida de que yo voy invirtiendo en confiabilidad, los costos de confiabilidad me aumentan. Como contrapartida, ¿cierto?, yo tengo que en la medida que aumento la confiabilidad operacional, los costos de ineficiencia operacional van disminuyendo. Entonces, al tener esas dos curvas de costos, yo tengo una curva integrada. Esa curva integrada o esa curva agregada, donde yo tengo el mínimo de esa curva agregada, voy a tener el óptimo, ¿ya? Entonces, ahí pueden salir todas las preguntas habidas y por haber. Cómo se estructuran, ¿cierto?, los costos de la confiabilidad operacional, y tenemos, como les señalaba, en los cuatro factores de la confiabilidad operacional tenemos costos. Tenemos costos que a mí me permiten alcanzar un nivel de confiabilidad operacional. En la medida que yo busco más confiabilidad, necesito, si estoy en los proyectos, mayor CAPEX, o sea, mayor costo de inversión. Tengo que invertir en confiabilidad. Como contrapartida, tengo menos pérdidas por ineficiencias operacionales, tengo menos pérdidas por calidad, menos pérdidas por accidente, menos detenciones, lo que me significa, ¿cierto?, que yo tengo un óptimo, y el óptimo es cuando yo agrego la curva de los costos de confiabilidad operacional versus la curva de costos de ineficiencia, obtengo una curva agregada de costos, y en el mínimo yo tengo la confiabilidad operacional óptima, tengo la disponibilidad óptima, tengo el nivel también de producción óptima y tengo el EBITDA óptimo. Consultas. Robin. Yo por lo menos nada. ¿No? Sí, pero Robin. sí, profe, acá está. ¿Te escucho? ¿Alguna consulta? Mezclaba todo lo de la confiabilidad que habíamos hablado, Juan. Sí, bueno, lo vamos a ver, como te digo, con un poquito más de detalle, pero por lo menos a mí me interesa que eso es clave, que lo entiendan, ¿cierto? Dentro de lo que es, bueno, los procesos industriales, dentro de los procesos industriales hemos hablado, y que es parte también del modelo de 8 pasos, ¿cierto? Todo lo relacionado con la etapa 1, que es el desarrollo de la estrategia industrial
posteriormente lo que estuvimos viendo recién, el proceso de administración del trabajo, que es el ciclo de trabajo de mantenimiento, y luego, ¿cierto? Y derivado del ciclo trabajo-mantenimiento, nosotros tenemos también un ciclo que es el de mejoramiento de la confiabilidad, que es el que estuvimos viendo recién, ¿no? En la búsqueda de lo que es el nivel de confiabilidad operacional óptimo y de lo que es la integridad operacional. Como definición de la confiabilidad, Felipe, si tú me puedes leer, por favor, acá. Sí, profe. Confiabilidad. La confiabilidad de un equipo, componente o sistema es la probabilidad de que se desempeñe satisfactoriamente las funciones para la cual fue diseñado o adquirido durante el periodo de tiempo especificado y en el contexto operacional identificado. ¿Qué es lo que destacas acá, Felipe? Eh, bueno, primero que desempeñen las funciones. Las funciones, acuérdense, funciones primarias y funciones secundarias. O sea, yo tengo que preocuparme y por eso que les decía, relevante establecer un diagrama de proceso y establecer los parámetros operacionales, porque el cumplimiento, el buen desempeño de esos parámetros operacionales que estén dentro de los estándares o dentro de los márgenes establecidos es el que a mí me va a permitir desempeñar satisfactoriamente esas funciones, ¿cierto? Funciones primarias y funciones secundarias. ¿Qué otro aspecto te es relevante aquí en lo que es confiabilidad? Que duren el tiempo especificado El y tiempo que puedan... especificado, el MTBF, ¿ya? Eso es sumamente relevante porque uno espera, ¿cierto?, un desempeño de los parámetros operacionales, pero durante un tiempo determinado. Ese tiempo es el que yo inclusive estimo y determino el nivel de confiabilidad, las probabilidades de falla, de tal manera de yo poder hacer las planificaciones de cuánto tiempo voy a producir. Y eso me va a permitir determinar cuál es la cantidad de productos que yo voy a poder ofrecer. ¿Mm? Y lo que busco, ¿cierto?, es determinar cuál es el MTBF óptimo, en definitiva, cuál es el nivel de confiabilidad operacional óptimo. Porque de otra manera, ¿cierto?, si yo tengo un MTBF que es, digamos, excesivo, yo voy a estar haciendo sobre mantenimiento y voy a estar haciendo sobre gastos, ¿ya? Pero si yo tengo un MTBF, un tiempo medio entre fallas que es menor al requerido, yo voy a estar teniendo fallas o voy a tener problemas desde el punto de vista de la calidad, voy a tener problemas desde el punto de vista de tensión de equipo, ¿ya? Voy a tener pérdidas operacionales que en definitiva también no me van a permitir alcanzar los resultados. Por lo tanto, yo tengo que buscar ese nivel de confiabilidad óptimo. Y ese nivel de confiabilidad óptimo normalmente depende, ¿cierto?, del otro tercer factor relevante en esta definición, que es del contexto operacional. ¿Mm? Y hemos aprendido también que el contexto operacional depende mucho del contexto global. ¿Te acuerdas por qué, José? José Concha. Profe, me repite la pregunta que ¿Por qué creo que se me cortó. el contexto operacional es importante, ¿cierto?, para determinar el nivel de confiabilidad óptima, pero hemos aprendido también durante el transcurso de esta asignatura que hay otro contexto, aparte del operacional, que es el contexto global. ¿Cómo podría influirte eso, ¿cierto?, en el nivel de confiabilidad operacional óptimo? Puede ser una pregunta de certamen esta. El ejemplo se lo he dado siempre con las líneas aéreas. José. No te escucho, José. Profe, Al Concha siempre se le va el internet, profe. Se le da. Ya. Así que, ¿Tú entendiste la pregunta, Felipe, o no?
Sí lo entendí, pero no me acuerdo exactamente cómo era el contexto global. Me Ya, acuerdo que estaba ahí, pero no. ¿Ah? Juan Pablo Durán, Sí. ¿entendiste la pregunta tú? eh, sí, pero no recuerdo. Aparte del contexto operacional, ¿qué otro aspecto? Porque el contexto operacional tiene que ver, ¿cierto?, con el lugar de trabajo, el tipo de procesos que se desarrollan, ¿m? Los ambientes de trabajo, los tipos de personas. Pero nosotros para hacer los análisis estratégicos tenemos que ir más allá de lo que es el contexto operacional. Si queremos proyectar el mantenimiento, tenemos que pensar en el contexto, en un contexto más global. ¿Y qué marca el contexto global de nuestro país hoy día, sobre todo en nuestro país y el mundo, cierto, que está de alguna manera muy dinámico y las condiciones del universo, del mundo en general han estado muy variables, muy cambiantes y donde resulta difícil tomar decisiones. Por ¿Se la acuerdan pandemia, de dice una? ¿Ah? por la pandemia, dice usted. Bueno, pero la pandemia es parte de un contexto global. Antes de la Podría pandemia, ser, antes de la pandemia, ¿se acuerdan cuál era el problema que nos estaba afectando globalmente? la inestabilidad política. Una, pero aquí en Chile, pero de manera global, la 5G, ¿qué es lo que es ¿Cambio la climático? bueno, el cambio climático es uno de ellos, es un factor sumamente relevante, pero antes se nos olvidó por ahí por el 2019, poquito antes, 2018, donde estaba Trump gobernando Estados Unidos. ¿Qué problema teníamos? ¿O estaba muy chico en ese tiempo? ¿Se acuerda de algún tipo de problema, Juan ¿No Pablo? era la tensión que había con Corea del Norte, si no me equivoco? Bueno, por ahí había pero había un problema mayor, porque con Corea del Norte, Estados Unidos siempre se ha mostrado los dientes nomás, pero estábamos con un problema que sí estaba influyendo en lo económico, en lo político, era y fundamentalmente basado en lo que es la 5G. ¿Sabe lo que es la 5G, Juan Pablo, no? Entiendo que es como la continuación del 3G, el 4G. Es todo lo eh, que tiene que ver con la transmisión de datos. sí, ¿Y a qué nos estamos refiriendo con este tema del 2018-2019? Es que existía en ese periodo, ¿cierto? Y aún la existe, y yo creo que inclusive esa es una teoría mía nomás conspirativa, que creo que como resultado fue la guerra biológica que la está ganando China en estos momentos, fue la guerra económica, por lo que es el posicionamiento de la 5G, ¿cierto?, en el mundo entre China y Estados Unidos, donde tuvimos problemas, ¿cierto? Apareció Huawei y hubo una serie de restricciones que colocó Trump, colocó Trump a todo lo que es el comercio chino, donde le subió los niveles de impuestos. Como respuesta a eso, ¿cierto? Los chinos también subieron los niveles de impuestos y de alguna manera también, y ahí Robin, no sé si habrá estado al tanto, ¿cierto? También hubo una serie de dificultades con Europa, entre China y Europa. ¿Por qué? Porque Europa, como siempre ha ocurrido, ¿cierto?, se alinea con Estados Unidos y eso generó problemas del punto de vista político mundial. ¿Mm? Del punto de vista económico. Si hay problemas económicos, eso normalmente tiene una incumbencia también del punto de vista social. ¿Mm? También, ¿cierto? Y la raíz de todo esto es un tema del punto de vista del dominio tecnológico. Se sabe quién gane, se sabe, ¿cierto? Y se tiene a ciencia cierta que quien gane esta guerra de la 5G va a ser el líder del punto de vista mundial. ¿Mm? Entonces, también del punto de vista tecnológico,
por lo que recién decía Juan Pablo, en una condición y en una situación, ¿cierto?, medioambiental donde el cambio climático nos está pasando las cuentas. Y bueno, y otro aspecto que a lo mejor desde el punto de vista global también, los aspectos legales internacionales y los aspectos legales de cada uno de los países también influye. Entonces, nosotros, si bien nosotros tenemos que, a objeto de establecer el nivel de confiabilidad óptimo, tenemos que establecer un contexto operacional que es más limitado y está muy asociado al proceso industrial, es sumamente relevante cuando yo quiero establecer, digamos, mis estrategias de empresa y con ello, ¿cierto?, las estrategias de mantenimiento, el hacer y el darle una mirada a este contexto global, que yo les dije, utilicen el acrónimo PESTEL. ¿Lo recuerda, Felipe, o no? El PESTEL, sí. El PESTEL es el que a mí me da las orientaciones, ¿cierto?, para yo poder hacer el análisis global, porque está pasando políticamente en Chile y en el mundo. Hoy día políticamente uno podría decir en el mundo hoy está marcado por una serie de protestas a nivel global. Todos los países, prácticamente todos los países del mundo, y puede deberse, ¿cierto?, a causas inclusive de que la información hoy día es instantánea, la gente está más preparada, la gente más, lo que está pasando en Cuba hoy en día. Lo que está pasando en Cuba, si uno hace los análisis, es producto, ¿cierto?, de que los cubanos hoy día tienen más acceso a los sistemas de información. Yo he tenido la oportunidad de viajar a Cuba y muchas veces uno solamente tenía internet en los hoteles y en algunos, en contados hoteles. Por lo tanto, los cubanos estaban muy restringidos desde el punto de vista de la información. Hoy en día eso no ocurre. Entonces, en la medida de que la gente tiene el acceso a la información, evidentemente esto va haciendo, ¿cierto?, que la gente se dé cuenta qué es lo que pasa en el mundo, cómo son las economías. O sea, adicionalmente, Cuba ha estado afectado por un bloqueo desde los años 60, por lo tanto, dificultades desde el punto de vista inclusive de acceso a alimentos, dificultades desde el punto de vista de lo que son los accesos a medicamentos. Hay una serie de restricciones, pero posteriormente, con el acceso a lo que es la información, los cubanos también se dan cuenta de que hay un mundo que es distinto al que viven ellos. Y eso genera estas explosiones sociales, como las ocurridas en Chile, ocurridas también en Francia, ocurridas en España. O sea, nosotros nos encontramos políticamente y socialmente muy convulsionados. Hoy en día, ¿cierto?, lo que ocurre desde el punto de vista también global, desde el punto de vista de la diversidad de género, desde el punto de vista, digamos, de las reivindicaciones de las mujeres en todo lo que es el contexto global, todo eso va marcando y de alguna manera va configurando un contexto global, ¿ya? Y ese contexto global es el que uno también tiene que ser capaz de analizar y proyectar para el futuro. Aquí en Chile estamos, digamos, en una situación hoy en día expectante y que a lo mejor muchos esperamos que se dé un Chile mejor, pero las situaciones que hemos vivido y las situaciones que hemos estado, evidentemente, nos llama, bueno, no creo que ustedes tengan, todavía no están pensando no están trabajando, por lo tanto, no están afectados por el sistema de pensiones, pero por ejemplo, producto de este contexto global y producto del desempeño industrial, eh, los fondos y todo este contexto global a nivel, como les digo, mundial como nacional, eh, evidentemente estos fondos de pensiones han sido afectados. Y han sido afectados con pérdidas importantes, inclusive, o sea, y si uno le suma al rescate de los 10%,
el tema de pensiones está complejo. Y ese tema de pensiones también influye, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los fondos de pensiones de una u otra forma también son utilizados en lo que son inversiones, que permiten también una estabilidad del sistema macroeconómico en el país. Entonces, todos esos aspectos, todos esos elementos, ¿cierto?, van estructurando un escenario global que es importante que nosotros aprendamos a analizarlo y que la confiabilidad, esta confiabilidad operacional y esta confiabilidad de equipo y los niveles de confiabilidad que yo tengo que estar estableciendo a objeto de que yo no haga sobremantenimiento. Por ejemplo, el ejemplo que les he dado reiteradamente en relación a la industria aérea. La industria aérea, una parte importante de la flota de aviones, ha tenido que quedarse en tierra. ¿Por qué? Porque no hay vuelos, producto de la pandemia. Producto, digamos, de la guerra económica que hubo el año 2019, las exportaciones de cobre y celulosa en nuestro país, cierto, que son muy importantes, se vieron afectadas. Por lo tanto, si se ven afectadas estas exportaciones, baja la demanda, también cae el precio. Al caer el precio, esto afecta a la economía nacional, pero también afecta a los procesos industriales. Por lo tanto, yo muchas veces o ajusto el stock de tal manera de hacer algún manejo de lo que es la demanda, o bajo producción. Si bajo producción, a mí me afectan los costos. Si me afectan los costos, yo tengo que pensar en bajar los niveles de confiabilidad o eliminar personal. Si elimino personal, ¿eso qué es lo que significa? Que va a haber mayores niveles de cesantía, se ve afectada la economía. Entonces, la confiabilidad operacional, la confiabilidad que yo tengo que diseñar o establecer para mis procesos industriales es importante. Y depende de este contexto operacional, pero también depende de este contexto global. Juan Pablo, ¿queda más claro el contexto global? Sí, profe. ¿Algún comentario, no? A mí lo que me interesa... No, ¿Sí? Te escucho, Juan Pablo. no, iba a decir que no tenía ningún comentario. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan a relacionar, porque esto podría parecer una cuestión sumamente técnica, ¿ya? Pero la verdad es que está influido, como les digo, por este contexto global. Y nosotros para proyectar, para mejorar y para controlar el mantenimiento y estas actividades, estos roles que tiene la ingeniería de mantención, yo tengo que considerar estos aspectos, tengo que hacer este tipo de análisis, ¿ya? Y a ustedes les va a tocar hacerlo. A lo mejor no lo... ¿Por qué? Porque una de las actividades que uno tiene que hacer es hacer la planificación para el año, hacer la planificación presupuestal, la planificación también económica, que son los presupuestos anuales de mantención. ¿Cuáles son? Y esos presupuestos anuales están relacionados con las tareas y actividades que uno hace como rutinas que están asociados a los planes matrices, pero también muchas veces tiene proyectos de inversión o tiene que hacer inversión, gastos operacionales, producto, ¿cierto?, de estos cambios en los contextos globales. Se ven muchas veces impactados, ¿cierto?, por estas situaciones de que muchas veces uno tiene que reducir los contratistas, ¿ya? Lo primero, cuando hay algún impacto en costos, un impacto en los costos de operación que pueden haber en una empresa, uno revisa, ¿cierto?, la mano de obra, y con los primeros que se va pensando, ¿cierto?, en la gente de mantenimiento, porque, ¿y qué es lo que hace? En vez de hacer un análisis y reducir los costos por la vía de reducir niveles de confiabilidad, lo primero que se va a reducir personal. Entonces, esa es una mirada también un poco de corto plazo, porque luego que una vez que la economía se normaliza, yo necesito también retomar los niveles de confiabilidad operacional. Y si no tengo las personas con las competencias, no tengo el nivel de confiabilidad humana que ando buscando, evidentemente eso me genera un problema. Felipe, Sí, profe, dígame. ¿alguna duda?
No, profe. ¿Ya? Profe, ¿sabe Sí. que estaba viendo? ¿Mm? Y, digamos, estaba revisando el calendario, porque me sorprendió la poca cantidad de gente. Y me di cuenta de que hoy día no había clase. ¿Por qué? Porque si uno revisa el calendario académico, aparece que hoy todavía estamos en vacaciones. Sí, Sí, profe. ya, bueno. Pero esta ha sido una yapita entonces. Su clase extra. ¿Ah? Oye, es que yo ayer inclusive le consulté a varios profesores y me dijeron todos que hoy día se retomaba la... Yo tenía la duda. Sí, sí, ayer igual consultaron en el grupo como de WhatsApp que tenemos ¿Ya? y yo lo revisé igual hace un rato y aparecía que dice martes 20 se reanudan las actividades administrativas y docentes. Y yo, ya. No, no, ya. Bueno, ya, Y anoche no lo revisé, dije, ah, ya bueno, habrá clase nomás mañana a las 8. bueno, pero si por último ya no, nos sirve a todos y a ustedes les sirve para estar más al día. ¿Sí? ¿Mm? Sí, de todas maneras. ¿Ya? Y yo lo que trato es que de alguna manera esto a ustedes los fortalezca desde el punto de vista profesional, así que ¿mm? Es una pasadita que no está de más. Terminemos la hora y ¿ah? ¿O quieren terminar aquí? No, profe, sí, nomás, no tengo problema por lo menos. ¿Ya? Bueno, dentro de lo que es la confiabilidad, ¿cierto? Es una rama de la ingeniería que permite identificar las oportunidades. ¿Por qué? Porque a través del control, ¿cierto? A través de todos estos análisis que yo les he señalado, la identificación de brechas, también cuando uno hace diagnósticos, auditorías, que es los diagnósticos y estas auditorías es la etapa, digamos, el paso 2 del modelo mantenimiento, a mí me permite identificar cuáles son las oportunidades. Cuando yo hago estos análisis el contexto operacional y también los contextos globales, si bien yo puedo identificar problemas, pero los problemas también son oportunidades. Yo tengo que buscar la forma, ¿cierto?, como a través de estos problemas a mí se me van presentando nuevas oportunidades, la aparición de la 5G, que es todo un desafío, evidentemente desde el punto de vista tecnológico trae muchas oportunidades de mejora, muchas oportunidades que a nosotros nos va a permitir a través de lo que es la tecnología, los sistemas de información y lo que es la industria 4.0, tener procesos industriales que sean digamos, más rentables, más sustentables, procesos industriales que nos permitan, ¿cierto?, alcanzar los niveles de respeto medioambiental y respeto a los aspectos de seguridad, nos van a permitir también desarrollar procesos más competitivos, más productivos, más flexibles. O sea, las oportunidades que se generan en la medida que yo puedo hacer buenos análisis del contexto operacional y buenos análisis del contexto global son tremendos, ¿no? Y la ingeniería de mantenimiento y a través de lo que es la confiabilidad yo puedo detectar esas oportunidades, esas tremendas oportunidades que se pueden presentar. ¿Ah? Las oportunidades de mejoras del presente, del futuro, luego también el controlarlas y hacer el uso óptimo de los recursos de la empresa con el propósito de contribuir con el proceso de valoración integral de los activos y de la empresa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la confiabilidad en su contexto, de alguna manera, lo que hace, ¿cierto?, es dar un mayor valor a los activos. Y este mayor valor de los activos es el que permite, ¿cierto?, que las empresas tengan un mayor valor. Y si las empresas tienen un mayor valor o son capaces de generar mayor valor, evidentemente los accionistas, los stakeholders, es decir, los grupos de interés, se van a ver favorecidos. ¿Mm? Entendiendo, ¿cierto?, que dentro de lo que es el valor de los activos, la confiabilidad, asimismo también lo que es la seguridad, cumplen un rol sumamente importante como es el que se ve graficado, ¿cierto?, en esta slide. Adicionalmente, ¿cierto?, el valor del capital, la eficiencia, la imagen o la apariencia, y así también como lo que es lo relacionado con
la posibilidad del cumplimiento de los compromisos tanto ambientales, de regulaciones y de seguridad, permiten que el activo tenga un mayor valor y con ese mayor valor el beneficio es de la sociedad completa. Por lo tanto, la confiabilidad cumple un rol muy importante y ese rol yo logro establecerlo, logro mejorarlo y logro controlarlo por la vía de lo que es la ingeniería de mantenimiento. Otros conceptos, ¿cierto?, muy similares, es que la confiabilidad es la probabilidad de que un equipo o sistema sobreviva la edad de operación esperada y sin fallar, bajo condiciones de operación específicas, que está diciendo lo mismo. Las funciones, ¿cierto? El tiempo que yo espero que funcione y el contexto operacional son los tres elementos relevantes. Funciones, tiempo de funcionamiento, contexto operacional. Dicho de otra manera, confiabilidad es el grado de cumplimiento de que el componente no falle durante su periodo de servicio asignado en el contexto operacional correspondiente. Un componente o sistema es considerado confiable si este sigue un patrón de comportamiento esperado y es considerado no confiable si no lo cumple. Las expectativas de comportamiento difieren dependiendo del diseño del equipo, lo que les decía. Si yo estoy en un contexto operacional agresivo, necesito ciertos equipos que sean robustos, equipos que puedan resistirme temperaturas, equipos que puedan resistirme condiciones climáticas de frío, calor, viento, humedad, polvo, vibraciones. Todos esos son aspectos que pudieran dañar o generar, o pueden establecer modos de falla que significan en definitiva riesgos en lo que es el funcionamiento de los equipos. Las expectativas de comportamiento difieren dependiendo del diseño, equipo completo, sistema, subsistema, su interrelación y sus componentes. Y también, ¿cierto?, de lo que es la operación de los equipos, es decir, la confiabilidad humana es fundamental en lo que es la confiabilidad operacional. Y la confiabilidad operacional yo la puedo medir o la puedo evaluar considerando, ¿cierto?, el producto entre lo que es la confiabilidad inherente, que es la confiabilidad propia del sistema, es la confiabilidad con que viene el sistema producto de su diseño, producto de su fabricación, producto de la materialidad con que está estructurada. Hoy en día, inclusive con los metalúrgicos, estamos estableciendo todo un estudio relacionado con la confiabilidad de materiales. La confiabilidad de materiales y la confiabilidad de materiales en conjunto con los diseños, ¿cierto?, con la forma y medida de la forma, medida, textura y otros aspectos que uno considera en el diseño establecen lo que es la confiabilidad inherente. Y por la probabilidad de que el sistema opere adecuadamente, que ahí aparece de manera más negativa, aquí probabilidad de no operar inadecuadamente, la realidad es que es la probabilidad de que opere adecuadamente, y por la probabilidad de no cometer errores de mantenimiento, es decir, aspectos relacionados con la mantenibilidad. ¿Ya? Eso da lugar, ¿cierto?, a lo que yo le he dado bastante énfasis, y como les digo, esto es parte de lo que vamos a revisar y vamos a controlar en el certamen, que ustedes tengan muy claro la confiabilidad operacional, porque en la medida que ustedes tengan claro estos 4 factores de la confiabilidad operacional, que son los que permiten, ¿cierto?, que yo vaya a desarrollar, una vez que detecto la causa raíz, a través de estos 4 factores, puedo encontrar las condiciones, ¿cierto?, para ir mejorando la confiabilidad operacional, que es lo que yo busco. ¿Ya? Lo hemos señalado y hemos sido reiterativos que la confiabilidad operacional está formada por lo que es la confiabilidad humana, que tiene que ver con las competencias de las personas, y que en la medida, ¿cierto?, de que yo quiera más confiabilidad humana, tengo que estar dispuesto a invertir. Y la estructura de costos que tiene esta confiabilidad humana es que yo tengo que invertir en capacitación
capacitación que está estructurada por lo que es básicamente por el desarrollo de lo que es conocimiento, por el desarrollo, por lo que es entrenamiento, que es para desarrollar habilidades, y por aspectos relacionados con, más que nada, aspectos motivacionales, en que yo tengo que invertir muchas veces y generar sistemas de incentivo para que las conductas de las personas sean las apropiadas para alcanzar los niveles de competencia, para lograr los desempeños esperados. Entonces, si yo quiero mayor confiabilidad humana, yo tengo que invertir, y tengo que invertir en desarrollo de conocimiento, desarrollo de habilidades y desarrollo de conductas. La confiabilidad de procesos fundamentalmente está basada en lo que es la configuración de los procesos. Tenemos configuraciones que son en serie, que son en definitiva, digamos, las configuraciones menos confiables, porque es el desarrollo de los procesos encadenados, en que la falla de un componente me afecta el desempeño de todo el sistema. La configuración en paralelo, que básicamente son sistemas en series que se entrelazan entre sí, ¿cierto? Y que normalmente estos sistemas en paralelo son sistemas que requieren de una mayor cantidad de equipos, pero sí me dan también a mí una mayor confiabilidad. Los sistemas redundantes, donde yo tengo normalmente en un sistema, ya sea serie o en paralelo, tengo más de un equipo para la misma función, ¿ya? Y que si yo me encuentro en una situación en que me falla el equipo, entra de manera... yo incorporo el equipo que está a la espera, el equipo que está en redundancia. Y los sistemas en stand-by básicamente son muy similares a los sistemas redundantes, nada más que ante la falla del equipo principal, yo tengo un sistema a la espera, y que de manera automática, una vez que falla el sistema, el equipo, digamos, principal, entra de inmediato. Por eso que el sistema en stand-by entra de inmediato y de manera automática el equipo que está de manera redundante. Por otro lado, ¿cierto?, está la confiabilidad de equipo. La confiabilidad de equipo es lo que hemos mencionado, que tiene que ver con la robustez de los equipos para poder tener los tiempos medios entre fallas, de acuerdo a los contextos operacionales a lo que pudiera estar sometido, que hemos dicho, ¿cierto? Pueden ser temas relacionados con temperaturas, temas de vibraciones, temas de polvo, y otros efectos que pudieran dañar o generar riesgos de falla en los equipos. Y que para eso era importante, ¿cierto?, el diseño robusto de los equipos de acuerdo al contexto operacional, y que necesariamente esos diseños robustos requerían de inversión. Y desde el punto de vista de lo que es la mantenibilidad, en lo que es normalmente uno lo establece en lo que son las fases de diseño de los procesos industriales, es decir, los proyectos, es sumamente importante siempre considerar ciertos aspectos relacionados con las competencias de los mantenedores, el disponer de una infraestructura y los espacios adecuados para hacer mantenimiento, tener sistemas de información, tener los repuestos de manera oportuna y de calidad, ¿ya? Y todo eso configura, ¿cierto?, lo que es la confiabilidad operacional, y entendiendo que la confiabilidad operacional es la base para lo que es la excelencia y la integridad operacional. Aquí está las curvas que yo les señalaba y que se las relataba recién, donde aparece que en la medida que yo requiero mayor confiabilidad, tengo que invertir y tengo que necesariamente establecer costos operacionales o costos de inversión, CAPEX, para alcanzar mayores niveles de confiabilidad, y que como contrapartida, ¿cierto?, la curva de costo e ineficiencia, lo que me dice que en la medida de que yo tengo mayor confiabilidad operacional, yo voy a tener menores costos de ineficiencia. El agregado de esas dos curvas me da los costos totales, que es la curva que está en la parte superior, y donde en el mínimo, si ustedes ven, se observa el costo mínimo,
y en ese costo mínimo se va el nivel de confiabilidad óptimo, el nivel también de disponibilidad óptimo, el nivel de producción óptimo y el nivel de EBITDA óptimo. Siendo las 9:25, y dado que parece que los tuve con una clase de más, le pido las disculpas respectivas, pero el aprender nunca está de más, así que yo me tuve que levantar más temprano, ayer preparé clases, pero Sí, es la profe, vida no hay nomás. problema. ¿Ah? Cosas que pasan. ¿Ah? Cosas que pasan. Sí, pero esto les sirve para que estén preparados para la prueba. ¿Mm? Sí, de todas maneras, profe. Muchas Van gracias. con una ventaja porque yo voy a tener que repetir esta clase para los que no vinieron. Mm, ¿Mm? ¿Ya? ya, pues. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos, ¿Ya? profe. Que tenga buena semana. Igual ustedes, que estén muy bien. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao.